personalizando las parábolas de Jesús, la parábola del Hijo Pródigo. Durante la parábola del Hijo Pródigo vamos a ponernos en el lugar del Padre, nos vamos a poner en el lugar del Hijo Menor y nos vamos a poner en el lugar del Hijo Mayor. Vamos a ver qué podemos aprender del Padre, qué podemos aprender del Hijo Menor y qué podemos aprender del Hijo Mayor. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Pero su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Mátenme el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y baile en la casa. Y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Esto trata de una familia hebrea. Y quiero leer parte de lo que escribí y de lo que hice la enseñanza para que podamos entender mejor lo que quiero transmitir. En el contexto original de la parábola, el Padre representa a Dios. Esto es lo que es la partecita de exégesis. El Padre representa a Dios, pero como en esta serie, personalizando las parábolas de Jesús, en esta oportunidad vamos a tomar nosotros el papel del papá. Entonces, en este momento, ¿quiénes somos? El papá. Vamos a ver el perfil del padre. Es un buen padre de familia. Se había ocupado de formar un buen hogar. En la misma no se nombra a la esposa. Es probable, por el mismo contexto de la historia, que el hombre fuese viudo. Este hombre tenía 2 hijos a quienes había educado en el temor de Dios, y al parecer estos ya tenían la mayoría de edad. Junto a su esposa y sus 2 hijos, los 4 formaban
una bonita familia. Educaron a los dos hijos de la misma manera. Les enseñaron el temor de Dios, incluso hicieron lo que la ley mandaba. Deuteronomio 6, 4 al 9 dice: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a hacer cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Y este padre de familia, como buen padre, hacía todo eso que nos describía Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. Sábado tras sábado íbamos a la sinagoga. Lo voy a poner en primera persona porque estamos haciendo el papel de padre. Después del servicio comentábamos la enseñanza y discutíamos los puntos que se usaron en la misma. Cada quien comentaba según su perspectiva. Pero nos agradaba, a mi esposa y a mí, mucho escuchar a nuestros hijos, pues veíamos la madurez espiritual que ellos iban adquiriendo. No tuvieron otra experiencia que la que pudieron ver en su casa y en los centros educativos donde fueron inscritos. Procuramos que estudiaran en los mejores colegios hebreos, con los mejores maestros, pero a medida que iban creciendo notábamos que los dos eran tan distintos el uno del otro. La tragedia llegó a nuestro hogar. Mi esposa murió y con ella los planes que teníamos para realizar los cuatro. Pero la vida debía continuar. El hijo mayor ya era todo un profesional. Estudió veterinaria y me ayuda en la granja. Es un muchacho bastante obediente. Cuida de mis animalitos. Siempre ha estado a mi lado aún en los momentos más difíciles. El menor es un poco rebelde. Fue el consentido de su madre, pero a raíz de su muerte se siente solo, desamparado. Yo le digo que no tiene por qué sentirse así, que nos tiene a nosotros, pero hace caso omiso. Está en el último año de su carrera en la universidad. Conoció a un grupo de amigos de los cuales no me agrada mucho la forma de vida que llevan, que sé que son temerosos de Dios, pero no conforme a como lo dice la Escritura, y temo que lo estén influenciando para mal. En los 2 últimos meses ha hecho lo que nunca: quedarse fuera de casa, excusándose en sus estudios, y lamentablemente ha sido irresponsable en sus tareas, tanto en la granja como en sus estudios. Yo creo que las quedadas por fuera no son para estudiar, sino que anda en otra cosa. Le pregunto, pero siempre evade la conversación y cambia el tema. Pasó el tiempo y la tragedia nuevamente llega a casa. En esta oportunidad no por la muerte física, sino por la muerte espiritual. Las muchas quedadas afuera de mi hijo, que según él eran para estudiar, eran para pasársela de fiesta con sus amigos. Conoció un mundo que jamás había visto. Comenzó a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Le traté de explicar que el profeta Isaías habló al respecto. Eso está en Isaías capítulo 5, versículo 20. Pero más valió que no le hubiese hablado de la Biblia, pues me salió con el cuento de que era un libro anticuado, que no se adaptaba a la realidad moderna, que si Dios existía no era tal y como lo enseñábamos, que Dios aceptaba a todas las personas sin importarle su condición moral. Le traté de explicar que Dios sí acepta a todas las personas, pero no bajo las condiciones de cada quien, sino bajo sus propias condiciones. Y que todo aquel que a lo malo llamara bueno, estaba en contra de la naturaleza misma de Dios, el cual es un Dios de bondad. Mi hijo menor, después de esa conversación, cambió rotundamente. Dejó de acompañarnos a la sinagoga,
Cada vez que veíamos el lugar donde acostumbraba a sentarse vacío, era un puñal para mi corazón, dijo el padre. Mi hijo mayor trataba de consolarme, pero una y otra vez me preguntaba qué habíamos hecho mal. Hasta que un día se acercó a mí y me pidió la herencia. Eso fue muy duro, pues la herencia se da cuando uno muere. ¿Qué me estaba queriendo decir mi hijo? ¿Acaso había muerto para él? Lamentablemente sus amigos lo estaban terminando de arrastrar a la vida del mundo. En contra de mi voluntad, decidí darle su parte de la herencia, pero tenía que hacer la repartición. Menos mal que la ley dice que al hijo mayor le corresponde el doble, de manera que a él le correspondía solamente 1/3 de mis propiedades y dinero. Se lo entregué con gran temor. Estaba viviendo en carne propia la parábola que enseñó Jesús sobre el hijo pródigo y lo que había visto en muchas oportunidades que sucedía en la mayoría de los casos. Esto es una historia dentro de la historia. Después que le di la herencia, traté de persuadirlo para que le invirtiera en cosas productivas, que ahí estaba su futuro, que no la fuera a malgastar. Pero él nuevamente hizo caso omiso a mis consejos. Los consejos de sus amigos eran más provechosos. Según él, yo era un aburrido y anticuado siguiendo un vejestorio libro. Decidió irse a otra ciudad con sus amigos. Él de luego les contará más adelante cómo le fue en su historia. ¿Qué hizo el padre? No tuvo más remedio que dejar que su hijo viviera esa experiencia. La competencia era muy fuerte, era desleal, era traicionera. El mundo le ofrecía cosas que aquí no tenía, ni iba a llegar a tener. Yo sabía que eran cosas malas, pero a mi hijo no le bastaba que se lo dijera en palabras. Para él no era sino simples actitudes de un viejo aburrido. Nunca el padre perdió la esperanza de que su hijo regresara. Todas las tardes se sentaba en la puerta de su casa, viendo hacia el horizonte. Algún día vería a su hijo regresar. Nunca dejó de ser padre. Siempre estuvo ahí dispuesto para cuando su hijo lo necesitara. Ahora vamos a tomar el lugar del hijo menor. En el contexto general de la parábola, el hijo representa al pueblo pecador. Según algunos autores estudiosos de la Biblia, representa a los publicanos y pecadores, según otros a los mismos samaritanos y según otros estudiosos al pueblo gentil. Lo resaltante es que todos coinciden con que no representan a los que se creían justos como el otro hermano. Entonces comienza el hijo menor diciendo así: hola, yo soy el hijo menor y esta es mi historia. Me crié en un hogar donde prevalecía la paz. Nuestros padres nos amaban grandemente y desde pequeños nos leían las historias bíblicas. Me encantaba la historia de Sansón, de David, Goliat, la de Noé, en fin, admiraba a esos grandes hombres. Todas las noches mi madre y mi padre me leían el Shema. El Shema es lo que acabamos de leer en Deuteronomio 6, 4 al 9. Recuerdo que mi padre pegaba versículos por toda la casa, en los postes que delimitaban la granja. A donde yo fuera siempre estaba el recordatorio: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ciertamente nuestros padres nos enseñaron a amar a Jehová nuestro Dios. Admiraba a mi hermano mayor. En la escuela sabática era el que más y mejor respondía. Ninguno de los otros niños era tan inteligente como él. Él me amaba, me cuidaba y me protegía de los niños más grandes. Todo iba marchando muy bien. Éramos felices. Fuimos a los mejores colegios hebreos. Mi hermano me aventajaba unos cuantos grados, pero mi admiración por él era cada vez mayor. Luego él salió del nivel escolar, liceísta, y comenzó en la universidad, mientras que yo comenzaba el nivel medio de educación. Cuando estaba finalizando el mismo,
vino sobre nuestra casa una gran tragedia. Mi amada madre partió con el Señor. Esto para mí fue un gran golpe. Aunque tenía en mi padre un buen progenitor, estaba muy acostumbrado a mi madre, a sus consejos, a su rica comida y, ¿por qué no?, a su consentidera. Yo era el consentido para ella a pesar de los celos de mi hermano. Mi vida se comenzó a resquebrajar, ya no era el mismo. Llegar a casa y que ella no estuviera era muy pesado para mí. Y aunque pasaron los años, eso nunca cambió en mí. Mi hermano se graduó y yo hacía mi primer semestre en la universidad. El seguir llegando a casa y encontrar un vacío en ella hizo que comenzara a buscar refugio en mis estudios. Era más el tiempo que me quedaba en la biblioteca para no estar tanto tiempo en casa, sino el suficiente para cumplir con mis responsabilidades en la granja de papá. Ya muy poco hablábamos. Seguía asistiendo fielmente a la sinagoga junto a mi padre y hermano, pero algunos sábados, aunque sabía que faltaba a la ley, no podía asistir, violando de esa manera el sábado. Pero debía aprovechar que en sábado no se trabajaba en la granja para poder estudiar. Así, mientras papá y mi hermano iban a la sinagoga, yo estudiaba. En la universidad conseguí compañeros de estudio. En verdad eran muy amables para conmigo y comencé a estudiar con ellos. Iba a sus casas, nos quedábamos estudiando. Hasta que un día un amigo de uno de ellos nos invitó a salir una noche. Nunca la había pasado tan bien, eso fue maravilloso. Y esa aventura se fue repitiendo cada vez más. Como mi padre veía que ya era muy poco el tiempo que me pasaba en casa y mi continuo faltar en la sinagoga era evidente, comenzó a aconsejarme, pero cada vez que lo hacía era sacándome las escrituras, diciéndome que hay cosas que son malas y que nos parecen buenas, pero al final nos llevan a la destrucción. Y cada rato me mencionaba al profeta Isaías. Yo no sabía por qué a lo divertido, a lo mágico, a lo buena onda le llamaban malo. Total, no le estábamos haciendo mal a nadie, al menos eso creía yo. Decidí apartarme de la religión de mis padres. No volví a la sinagoga y me entregué de lleno a mi divertida vida. Incluso descuidé mis estudios. Un día mis amigos y yo decidimos ir a probar suerte en otra ciudad, pero no había dinero, por lo que me convencieron en que le pidiera a mi padre la herencia. Al principio lo dudé y me resistí. Eso era como desearle la muerte. Al menos sabía que eso era lo que pensaría. Sin embargo, me convencieron y decidí pedirle la herencia a mi padre, aún sabiendo que eso le partiría el corazón, pues primero fue la muerte de mi padre y ahora esto. Mi padre, después de mucho sermón y Biblia para un lado y para otro, y dándose cuenta que no iba para ningún lado, accedió, no sin antes contarme la parábola sobre el hijo pródigo. La escuché a regañadientes, con más ganas de salir corriendo que de prestarle atención. Al final le dije: gracias por el consejo, viejo, pero eso le pasa a otras personas, a mí no. Y después le dije algo que se le terminó de partir el corazón. Viejo, si sigues siguiendo el consejo de ese libro vejestorio, anticuado, no vas a salir adelante ni tú ni mi hermano. Estamos en otra época. Con el dinero en la mano, a mis amigos se unieron más amigos y nos fuimos a otra ciudad. La diversión cada vez era mayor. Conocía mujeres muy hermosas. No entendía la necesidad de tener una sola mujer y casarse cuando se podía tener varias a la vez y sin compromiso alguno. Eso sí que era vida. Viví de una manera totalmente contraria a la educación que había recibido. Pero como todo se había ido en fiestas y yo era el que sacaba y sacaba dinero, se fue acabando. Pero no me importaba, aún tenía mucho. Recuerdo que vino una crisis económica en la provincia donde vivía
Los alimentos comenzaron a escasear y lo poco que había lo vendían a precios cuadruplicados y ninguno de nosotros trabajábamos. Recuerdo que cuando me quedé sin dinero, mis amigos me abandonaron. Las mujeres se fueron, estaba solo y en quiebra, sin casa, sin comida y sin trabajo. Me habían enseñado que criar cerdos no estaba bien, que esto era un animal inmundo. Al menos creo haber escuchado eso de mi padre. Pero en la provincia donde estaba, el único trabajo que había era precisamente ese, apacentar cerdos. Y como ofrecían que podía dormir cerca de donde los tenían, pues acepté. Iba a tener trabajo, comida y donde dormir. La comida que escaseaba para aquel entonces era muy poca. Me servían poca ración. Eso era parte del pago. Pero debido a la crisis, preferían darme dinero que comida. Pero nada podía hacer con el dinero porque todo estaba tan caro que no me alcanzaba para comprar nada. Así que comencé muy a escondidas a comerme la comida que debía darle a los cerdos. Pero cuando me descubrieron, me comenzaron a vigilar tan asiduamente que ya ni eso podía comer. Me comencé a enfermar y ni para la medicina había. El agua era putrefacta. Todo había empeorado. Quería morirme. Una noche, con lágrimas en mis ojos, recordé a mi madre, su protección, su educación. Y me acordé que en una noche de las tantas que mis padres nos hablaron de Dios, Él había hablado con nuestro pueblo y les había dicho. Vamos a leer Deuteronomio 8, 2 al 3. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Recordé ese pasaje que mi padre siempre nos había hablado. Aunque necesitaba del pan y recordaba el pan que hacía mi madre y nos servía recién salido del horno, también medité en esa palabra. Lo hizo para enseñarte que la gente no solo vive de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Y vino sobre mí un deseo de regresar a la casa de mi padre y todo lo que esto implicaba, incluyendo la buena comida. Entrando entonces dentro de sí mismo, me dije, ¿cuántos jornaleros de mi padre tiene pan de sobra mientras yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y dejando a un lado la soberbia, la vergüenza, el caradurismo, decidí arriesgarme y regresar a la casa de mi padre. No sé cómo lo iban a tomar, pero aquí voy. Prefiero ser siervo de mi padre y no esclavo de las vicisitudes. Antes de considerar al otro hermano, quiero que leamos Lucas 15, 19 al 24. Ezequiel, por favor. Lucas 15, 19 al 24 en la NTV. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Mientras todo esto sucedía allá con el hijo, el padre siempre mantuvo a su hijo en oración.
Su petición principal era por el retorno de su hijo, por lo que Dios debía mover las piezas para que esto fuera así. Y eso repercutiera en todo el trabajo que hasta ahora su hijo menor había pasado. Día a día oraba y por las tardes salía al porche de su casa, viendo hacia el horizonte para ver si lograba ver la figura de su hijo a lo lejos. O sea, tenía fe. Pasaron los días, pasaron los meses y probablemente 1 o 2 años y nada que sabía de su hijo. Pero jamás perdió la esperanza. El Señor traería a su hijo de vuelta a casa. Un día, después de hacer su rutina, volvió a sentarse y a mirar hacia el horizonte. Y a lo lejos vio la figura de un hombre que se acercaba. Su corazón comenzó a palpitar cada vez más y no se aguantó. Se levantó de la silla y como pudo corrió hacia el encuentro de aquel hombre, al que veía venir con la cabeza agachada, con pisadas lentas y arrastrando sus zapatos. No podía identificarlo, no veía su rostro, era una persona muy delgada, su ropa estaba rota y sucia y aún desde lejos se pedía un olor a cerdo enlodado. ¿Será o no será?, decía el padre. Su corazón decía que sí era, pero la apariencia física del hombre lo negaba. Se acercó y cuando logró ver su demacrado rostro, lleno de amor y de compasión, corrió más aprisa hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. No le importó lo andrajoso que venía, lo maloliente, era su hijo por quien había estado orando y por fin lo tenía de regreso en casa. Inmediatamente llamó a los sirvientes y les dio una orden. Rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalia para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Ahí no hubo lugar para reproches, había lugar, era para celebrar. Su hijo estaba nuevamente con él. Ahora tomemos el lugar del hijo menor. El hombre se había quedado por allá con ganas de regresar. Dice Lucas 15, 17 al 18. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El hombre comenzó, antes de ir para allá, a pensar en los pros y los contras. Los pros, que eran muchos, y los contras, que eran parte de sus cerrados pensamientos, o de mis errados pensamientos, poniéndome en el lugar del hijo este. Y con todo y eso decidí regresar, no sin antes orar al Dios de los cielos, del que tanto me habían hablado y al que desprecié por un tiempo, llamando bueno a todo que él había dicho que estaba mal y llamando malo a lo que él había llamado bueno. Era largo el camino a recorrer, pero di el primer paso y me dirigí a la casa de mi padre. Mi ropa estaba roída, mi calzado roto, tenía días sin bañarme, pero en cierto modo estaba bien, me había reconciliado con Dios, le había pedido perdón al Dios de los cielos y sabía que Él me daría la fuerza para enfrentar la cruda realidad que me esperaba, pues no sabía cómo iban a actuar ni mi padre ni mi hermano. Subiendo la última colina antes de visualizar la casa, veo a un hombre ya gastado en años, corriendo hacia mí. Mi vergüenza era muy grande, no sabía cómo enfrentar esa situación, pero ya estaba ahí. No me atrevía a levantar mi rostro, pero de vez en cuando miraba de reojo hacia arriba y veía cómo el hombre se acercaba a mí. Cuando pude detallar, me di cuenta que era mi padre, mi bendito padre, que corría hacia mi encuentro. Y como pude, oré al Dios de los cielos y le pedí muchas fuerzas.
Mi padre se abalanzó hacia mí, me abrazó, me besó una y otra vez. No me dirigió palabra a mí, sino palabra de agradecimiento a Dios. Cuando por fin me dejó hablar, le dije con lágrimas en mis ojos que sentía demasiado lo que había hecho, que estaba arrepentido y que no merecía ni siquiera ser llamado su hijo. La respuesta de mi padre fue práctica. Llamó a los sirvientes y les pidió que me vistieran y que hicieran una gran fiesta, porque este hijo mío, resaltando la palabra hijo, estaba muerto y había regresado. Prepararon un gran banquete, comí como nunca. Qué rico es estar de vuelta en la casa de mi padre, de donde nunca me debía haber ido. Pregunté por mi hermano mayor y me dijeron que estaba trabajando como lo hacía todos los días. Ahora vamos a ponernos en el lugar del hijo mayor. Vamos a leer Lucas 15, 25 al 32. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, mata el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Vamos a tomar el lugar del hijo mayor. Hola, permítanme presentarme. Yo soy el hermano mayor, que en la parábola represento a los que se creen justos, que nunca se equivocan, creen que están siempre al servicio de Dios porque siempre están en su casa, porque no viven una vida inmoral y pecadora como lo vivía el otro hijo. Este puede representar bien a muchos de la nación de Israel y a muchos en la iglesia. Mi hermano menor, comienza el hombre a contarnos, mi hermano menor y mi padre ya han relatado parte de lo que fue nuestra infancia y de lo bien que lo pasábamos cuando mi madre estaba viva. Yo, desde que mi hermano menor nació, fui un poco celoso, pues sentí que me estaban quitando mi lugar. Él siempre fue el consentido de mamá y yo el consentido de papá, quien siempre me dio de todo lo que le pedía y viceversa. Siempre fui muy obediente hacia ellos. Cuando nuestra madre murió, la casa quedó sola. Yo traté de ocupar la mayor cantidad de mi tiempo en mis estudios y trabajo y de salir adelante. Mi hermano estaba sufriendo y pensé que eso era normal y pronto le pasaría. Vi que mi hermano comenzó a quedarse por fuera de la casa. Su justificación eran los estudios, pero yo nunca tuve que hacer eso. Pero como los tiempos cambian, pensé que era lo que correspondía para esta época. Noté que mi hermano se comenzó a alejar de mi padre y de mí, y a estar mucho tiempo con sus amigos, al punto que dejó de ir a congregarse. Pero estaba tan ocupado en lo mío que realmente no me interesó lo que él hiciera con su vida. Cuando subí al pueblo, escuchaba ciertas historias en las cuales estaba involucrado mi hermano. Yo sabía que mi padre probablemente también tenía conocimiento de las mismas y lo veía sufrir y pensé dentro de mí: mi hermano está haciendo sufrir a mi padre, debería agarrar sus cosas e irse, pero no involucrarnos en estas cosas que traen mala fama a la familia. Un día supe que a mi hermano se acercó a mi padre y sin ningún tipo de vergüenza ni de temor, le pidió la parte de su herencia porque había planificado irse de la casa para otra ciudad, a disfrutar lo que aquí no había podido hacer.
Yo estaba ligando que mi padre concediera esa petición, pero tenía que estar pendiente de la repartición, porque por ley a mí me toca el doble. Y aunque él se fuera y dejara a mi padre, yo no lo haría. Mi padre accedió y mi hermano se fue de la casa. No recuerdo si lo despedí, total, me daba igual. A partir de ahí, mi padre cambió drásticamente. Ya no se ocupaba de la finca como antes. Al principio pensaba que, como era, que ya la había repartido, no tenía nada ahí. Pero al pasar los días, veía como mi padre todos los días entraba a su cuarto y lloraba con lágrimas en sus ojos pidiéndole el regreso de mi hermano. Y en las tardes, todas las tardes, salía al patio de la casa a mirar hacia el horizonte a esperar que apareciera. Esto lo hizo una y otra vez. Íbamos a la sinagoga todos los sábados y siempre pedía oración por mi hermano. Cuando alguien se iba a sentar en el puesto donde mi hermano se sentaba, no lo permitía y decía: ese puesto está apartado para mi hijo. Hasta el ministro le había reclamado, pues a veces el local de reunión se llenaba y él no cedía el lugar, pues aunque yo no estaba muy de acuerdo, por no herir a mi padre, le llevaba la cuerda. Reconozco que en todo el tiempo que mi hermano estuvo ausente, nunca oré por él. Y las medio noticias que llegaban al pueblo y que escuchaba de parte de los familiares de sus amigos eran pésimas. Contaban lo mal que les estaba yendo y confieso que me entraba un airecito de triunfo, bien hecho por todo lo que estaba pasando. Oí que hubo una hambruna en la parte del país donde se encontraba y me alegré de mi trabajo y de cómo, a pesar de que mi padre ya no estaba tan pendiente de la finca, yo con mi esfuerzo la había hecho prosperar. Yo era el José de la Biblia. En otros lados con hambre y yo con abundancia. Estaba tan ensoberbecido. Yo era un triunfador, mi hermano era un perdedor. Un día escuché que los amigos de mi hermano, cuando vieron que éste se quedó sin dinero, lo dejaron solo y algunos regresaron. Lo que comentaban era que el muy soberbio prefirió quedarse a dormir y a comer con los cerdos antes que regresar como lo habían hecho ellos. Y yo me alegré y me dije: aquí que no venga a molestar. Nada de lo que hay aquí es de él. ¿Quién lo manda a gastarlo todo en la mala vida? Y seguir trabajando y haciendo que la granja produjera cada vez más. Un día, donde verdaderamente había sudado la gota gorda, donde había trabajado hasta el cansancio, oigo a lo lejos unas melodías. Eso era extraño, porque desde que mi hermano se había marchado, mi padre no escuchaba música de ningún tipo. Siempre estuvo como de luto, y ahora sonaba esa música. Por un momento me alegré, pensé que mi padre estaba resignado a aceptar que el hijo menor se había ido y que la vida debía continuar. A medida que me acercaba a casa, la música se hacía cada vez más fuerte y veía cómo entraban y salían personas, vecinos. Escuchaba risa, algarabía y hasta estaban bailando. De repente veo que sale uno de los sirvientes y lo llamé para preguntarle qué pasaba. Su respuesta fue: tu hermano ha vuelto y tu padre mató al ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. Ahí sí me entró la calentura. Y más cuando supe que el ternerito que tenía listo para matarlo y comérmelo, lo habían matado para celebrar tal repugnante acontecimiento. Preferí no entrar. No iba a ser parte de tal celebración. Cuando mi padre se enteró que ya estaba de vuelta, salió a mi encuentro y me suplicó que entrara. Había regresado la luz a su vida, la alegría. Pero yo le dije, vamos a leer Lucas 15, 29 al 30. Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos.
Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, mata al ternero engordado para celebrar. Y lloraba de la rabia, de la impotencia. Lo que quería era entrar y sacarlo a patadas. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, volviéndonos a poner en la posición del padre, el padre le dice: hijo, todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz. Tu hermano ha regresado. Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y del hijo mayor no se volvió a saber más nada. ¿Qué conclusión podemos sacar del padre? El padre nunca perdió la esperanza. Sabía que su hijo regresaría. Había sembrado en él una semilla que tarde o temprano retoñaría. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros, hermanos? La importancia de sembrar la semilla de la palabra de Dios en nuestros hijos. El padre, como buen progenitor, como buen padre, cumplía fielmente la ley, le enseñaba el Shema, y desde pequeñitos esa semilla se iba sembrando en el corazón. El hijo menor decidió irse. No fue por culpa del papá, no fue por lo que había hecho el padre. Fue porque el hijo quería ir a probar otras formas de vida. Pero esa semilla sembrada hizo que el hijo regresara. Fíjense, hermanos, que cuán importante entonces es la escuela bíblica dominical, cuán importante es que le leamos a nuestros niños la palabra de Dios. El Shema, Dios mandaba a leerle a los hijos y a escribirlo por todos lados. Y a la final, ¿qué resultó ser Israel? Echar para el monte. Pareciera que el hijo menor más bien representara a Israel. Echar para el monte. Pero sin embargo, muchos de Israel se arrepintieron y regresaron a la fe del Hijo de Dios. Cuando el hijo regresó, hermanos, no le reprochó nada. No le dijo el famoso: te dije que te iba a ir mal. Simplemente lo recibió. Su hijo estaba muerto y ha resucitado. Merece celebrarlo con lo mejor que haya. Al hijo le tocó pagar las consecuencias de sus decisiones. Conclusión del hijo pródigo. Dice el hijo pródigo: tuve que pasar por todo eso para saber por qué la Biblia dice que no llamemos a lo malo bueno y menos aún a lo bueno malo. Otra cosa que comprendí es que si no hubiese sido por la semilla que mis padres sembraron en mi corazón cuando era niño, no hubiese tenido la oportunidad de reaccionar de esa manera. Como hijo pródigo debo saber que hay quienes se preocupan por mí, que están orando, que me están esperando. Tal vez no mi hermano, el repugnante, el que se las sabe todas, pero sí mi padre y un Dios amoroso. Como hijo pródigo, debo saber que durante mi vida espiritual pasaré por momentos de desánimo, de incredulidad, y que la respuesta no está en el mundo, sino en Jesús. El vacío que llena una pérdida no lo tiene otra cosa, sino el consuelo de Dios. Y la conclusión del hijo mayor: este estaba más alejado del padre que el mismo hijo menor. No compartía sus sentimientos, no compartía sus emociones, no compartía su voluntad. El hecho de nunca alejarse físicamente de la casa de su padre le impidió ver que espiritualmente sí lo estaba. Podía haber estado físicamente ahí, asistido a la sinagoga todos los sábados, pero no estaba en comunión ni con su padre ni con los cielos.
Este también debía arrepentirse por haber pecado contra el Padre, contra Dios y contra su hermano. Era tal su ceguera espiritual que no le permitió ni orar por su hermano perdido. Y también poniéndonos nosotros en los pantalones del hijo mayor, debemos saber hasta qué punto hemos actuado como este hijo mayor. ¿Cuánta gente se ha apartado de la iglesia? ¿Cuánta gente se ha ido de la fe? Reflexionemos, la tenemos aunque sea en nuestras oraciones. ¿La tenemos en nuestras oraciones? ¿O es como el hermano mayor? Nos da igual. Nos da igual. La vida continúa, nos da igual. El hijo menor le tocó ir a pasar roncha por querer vivir la vida del mundo. Muchos de nosotros, de una u otra forma, ha querido probar qué es ir a vivir al mundo. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando uno llega al Evangelio, después de haber recorrido cierto mundo, uno nota la diferencia. Sé lo que significaba vivir en el mundo y ahora encontré la paz de Dios. Pero los que se crían en la iglesia, los que de chiquitico, como este hijo menor, iban a la escuela sabática, crecían yendo a la sinagoga, crecían en un hogar temeroso de Dios, ellos no saben lo que es el mundo. Ellos no saben lo que es el mundo, y cuando se les aparece algo contrario a lo que ellos venían viviendo y que es divertido, como le tocó a este hijo menor, les encanta. ¿Sabe qué? Satisface enormemente, y estudiado psicológicamente, las luces, el sonido. ¿Y qué es lo que el mundo atrae? Con las luces, con el sonido, con los colores. Eso atrae muchísimo. Entonces los que se han criado en la iglesia, al ver ese mundo como el hijo menor, desean ir a probar. Pero lo importante aquí, jóvenes, y escuchen muy bien, es la lección que nos da la parábola del hijo pródigo. No hay que ir a probar para saber que no va a ir mal, porque nos va a ir mal, porque el mundo, el diablo, no ofrece nada bueno. Yo digo que son, bueno, lo que pasa es que uno conoce la palabra de Dios, pero son bien tontos los que piensan que cuando el diablo le promete algo le va a cumplir. ¿Quién es el padre de la mentira? Y después que el diablo les promete y van a celebrar allá, y el diablo no les cumple, dicen, ay, el diablo no me cumplió, pero ¿cuándo les iba a cumplir si es padre de la mentira? Jóvenes, tenemos que darnos cuenta, me incluyo, que la vida por fuera de nada va a valer. Muy bonita la música, el sonido, las luces, los amigos, chévere, pero va a traer siempre consecuencias graves, muy graves. Yo lo entiendo, que quieran ir a disfrutar cosas que nunca han vivido, pero esto, a veces ustedes responden como el hijo menor. Ustedes no saben lo que están perdiendo, viejo. Usted es un viejo anticuado, siguiendo ahí que es el vejestorio del libro. Un libro, ¿cuántos años tiene de haber escrito? ¿Qué va a saber la Biblia de los tiempos modernos? Y la Biblia es un libro que no pasa de moda, para nada, no pasa de moda. Siendo nosotros también gente que no pudimos crecer en la iglesia y que tenemos nuestros años de la fe, 31 años tengo yo, hay alguien que quiere más, 35, 40 años, 20, 15. Ya hemos estado en la iglesia y nos acostumbramos, entre comillas, a la rutina de lo que es la iglesia. Y se nos olvida de dónde venimos. Entonces, es como que si la patica nos, ¿sabe, no? Como que la patica quisiera como empujarnos para allá. Y entonces volvemos a caer en la misma situación. Y el resultado sigue siendo el mismo. El mundo no nos va a dar absolutamente nada bueno. En este momento estamos ocupando uno de estos tres lugares. Podemos ocupar el lugar del padre, ocupar el lugar del hijo menor o ocupar el lugar del hijo mayor. En uno de esos tres estamos ahorita, cada uno de nosotros.
Creo mayormente que estamos en cualquiera del hijo menor o el hijo mayor. Pero también hay uno que otro que puede estar en la condición del papá. Entonces debemos aprender, y esto se rota. Mañana puede ser que hoy esté yo en la posición del hijo menor y mañana esté en la posición del hijo mayor. Pero debemos aprender a cómo actuar y permanecer en Cristo Jesús a pesar del lugar que yo esté ocupando. Si ese lugar agrada a Dios, como el del caso del padre, y a cómo actuar y salir de él en el caso de cualquiera de los dos hijos. La parábola del hijo pródigo va de la mano con la de la oveja y la moneda perdida, que está antes en Lucas 15, y que comenzaba diciendo y le enseñó por medio de esta historia. Todos finalizan con una gran fiesta, tanto en el cielo como en la tierra, por encontrar lo que se había perdido. Que Dios le bendiga, hermano.